A veces, las historias más difíciles de entender son las que realmente ocurrieron. En Chile Obsidiano. Siempre será más interesante creer. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de este podcast llamado Chile Obsidiano. Que les habla Hugo y en esta oportunidad les quiero contar una historia ocurrida hace unos más o menos 30 años atrás o 40 que sucedió en la localidad de Punta Arenas. Una ciudad muy bonita, por cierto. Tuve tuve la oportunidad de conocerlos hace algunos años y me pareció una ciudad muy linda, muy mística. Tiene un viento maravilloso. También fui al cementerio, que es hermoso. Bueno, en el cementerio también nos pasaron ciertas cosas, pero el cementerio es hermoso. También, bueno, de ahí tuve la oportunidad de conocer Puerto Natales y también las Torres del Paine, que todo ese sector es muy bello, muy lindo, como el sur austral de Chile. Pero hace un viento de qué te cuento. Un viento horrible que obviamente le da cierto misticismo y cierta característica a esa ciudad. Bueno, esta historia yo la saqué de un foro en el que participaba hace algunos años, así que ya tiene sus años. Em, Ahora no sé si la locación que indican sea sean las correctas porque ya ha pasado muchos años, pero no deja de ser una historia realmente que a mí me impactó por su contenido, porque hay una mezcolanza ahí de cosas y, y me hizo también preguntar qué es lo que qué es lo que está más allá y que nosotros no vemos en definitiva. Está ahí mismo, pero nosotros no vemos. Entonces, bueno, esta historia dice lo siguiente. Bueno, esta historia habría ocurrido alrededor del año 1990 y la persona que cuenta esta historia dice que no recuerda la fecha exacta, pero fue por ese tiempo. Nos comenta que en ese tiempo vivía junto a su padre, su hermana, su madre y su hermano menor, que en eso entonces el hermano menor tenía 3 años. Ellos vivían en Culen, en un campamento de la ENAP ubicada en Tierra del Fuego. Bueno, para los que no conocen por ahí, Tierra del Fuego queda como al frente de Punta Arenas. Tierra del Fuego, tú tienes que, de Punta Arenas a Tierra del Fuego, tienes que, desconozco si hay un paso automovilístico, pero por lo que me acuerdo, tenías que embarcarte y cruzar a Tierra del Fuego, y ahí, bueno, están las pingüineras, es bien bonito. Bueno, el tema es que en aquella época, si hoy en día Cullen está aislado, en aquella época debe haber sido peor. Entonces, para los habitantes de esta zona, viajar hasta Punta Arenas podía haberse convertido en una verdadera odisea, ya que eran aproximadamente 6 horas en un bus, que por cierto no era de las más cómodas que podían haber, por caminos peligrosos, con mal tiempo, porque generalmente siempre hay mal tiempo en esa zona, y en el cruce de Estrecho de Magallanes incluido. Más, ¿por qué estas familias iban a Punta Arenas? Porque generalmente en el campamento habían problemas de abastecimiento y las familias tenían que viajar por lo menos una vez al mes a Punta Arenas a comprar alimentos, a pagar las cuentas y hacer todos los trámites que podían, o sea, perdón, que no podían realizar en la localidad donde vivían en Culén. La familia del protagonista no tenía una casa propia ni familiares con quien alojarse en Punta Arenas, así que normalmente buscaban alguna pensión que haya,
que sea de carácter económico. Y el viaje, estos viajes que ellos hacían podían durar 2 a 3 días, dependiendo de todo lo que tuvieran que hacer. La pensión donde solían quedarse era atendido por una señora de unos más o menos 60 años, que era muy cariñosa, conservadora y acogedora, que además también cobraba bastante barato en frente al precio de las otras pensiones que habían en la ciudad. En la misma casa, con la señora, vivía su hijo menor, un hombre de unos 35 años más o menos, y la esposa de este. También pasaba mucha gente por el lugar, pero casi todos hacían lo mismo. Llegaban durante la noche, dormían, pagaban el día siguiente y se iban sin conversar demasiado. O sea, todo era una población flotante constante. Hasta ahí la historia, no hay nada de raro. Mucha gente circulando entre pieza y pieza y pernoctando y hacer los trámites y todo eso. Y simplemente se podía traducir que era una pensión antigua y barata que les servía para pasar la noche cuando tenían que viajar a la ciudad. Un fin de semana tuvo que viajar solamente la mamá con el hijo menor, que es la mamá de la persona que cuenta esta historia. Que en ese entonces el hermano menor tenía 3 años, por lo que demás no pudieron acompañar, los otros hermanos no lo pudieron acompañar a su mamá por temas escolares. La mujer terminó las compras y los trámites más temprano de lo esperado y cerca de las 4 de la tarde volvió a la pensión para descansar. La pieza que arrendaban era bastante pequeña y no había mucho espacio para el niño, y ustedes saben, los niños juegan y se divierten y son inquietos. Entonces la dueña de la pensión le ofreció una habitación que estaba desocupada, que esta habitación estaba en el segundo piso. La mamá aceptó porque su hijo era tranquilo y estaba acostumbrado a jugar solo, así que no tuvo problema y lo fue a dejar arriba con unos libros y unas revistas, mientras ella se quedó viendo la televisión. Al cabo de unos 20 minutos comenzó a escucharlo hablar y a reírse como si estuviera jugando con alguien. Ella no se preocupó demasiado porque los cabros chicos suelen hablar solos, inventar personajes o conversar con amigos imaginarios. De todas maneras, subía cada cierto tiempo para echarle una mirada y ver qué estaba haciendo, y siempre encontraba lo mismo, que su hijo estaba jugando completamente solo. Pero la situación cambió unos 40 minutos después, cuando las risas se transformaron en llantos. La mamá subió corriendo y encontró al niño con sangre en la nariz y en la boca. Le preguntó qué le había pasado y él le respondió que su amigo, entre comillas, le había pegado porque había roto una página de un libro. El niño decía que ese supuesto amigo se llamaba, entre comillas, Fran, o algo parecido. El nombre nunca quedó del todo claro. La mamá pensó que seguramente se había caído o golpeado con algún mueble, así que lo llevó al baño, lo limpió y después regresó con él para ver dónde se había pegado o si había quebrado alguna cosa de la dueña. Mientras revisaba la habitación, el niño volvió a asustarse. Salió corriendo hacia la puerta, completamente desesperado, pero no pudo abrirla porque estaba trabada. La mujer intentó calmarlo y le pidió que le mostrara el libro cuya página había hecho tira, o sea, la había destrozado. Entonces el niño le señaló un libro grande, negro, con la figura de un carnero en la portada y escrito en un idioma que ella no conocía. La mujer lo interpretó inmediatamente como un libro de rituales satánicos. Y es aquí donde la historia se pone mucho más extraña. Mientras la mamá sostenía el libro, su hijo gritó: ¡Suéltame, Fran! Según su testimonio, en ese momento vio como el niño era lanzado hacia atrás, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Ella soltó el libro, tomó a su hijo y trató de abrir la puerta, pero seguía trabada.
El pequeño continuaba reaccionando ante algo que la mamá no podía ver, así que comenzó a patear la puerta mientras lo sostenía en brazos. Los golpes alertaron a la dueña, que finalmente llegó y abrió desde el otro lado. La mamá estaba paralizada. La señora la llevó hasta la cocina, le ofreció algo caliente y le explicó que esa puerta se trababa con facilidad. Ninguna de las dos mencionó el libro ni lo que supuestamente le había pasado al niño. Después de recuperar un poco la calma, la mujer pagó la estadía, tomó a su hijo y se fue a dormir a la casa de una amiga. Al día siguiente se acordó de que había dejado todas las compras y sus pertenencias dentro de la pensión. Como había salido tan rápido, incluso todavía conservaba las llaves de la entrada. Se armó de valor, regresó a la casa y entró directamente hacia la cocina para buscar sus cosas. Pero antes de llegar, escuchó voces que venían desde el living. Se acercó sigilosamente y según contó posteriormente, vio al hijo de la dueña vestido con una túnica negra y leyendo el mismo libro que el niño había roto. Lo hacía en una lengua extraña y a su alrededor habían 8 hombres que repetían sus palabras. La esposa del sujeto estaba desnuda sobre una mesa. En ese momento el hombre habría arrojado sangre sobre el cuerpo de la mujer y algunos de los presentes comenzaron a beberla. La mamá no se quedó esperando ninguna explicación, arrancó inmediatamente y dejó todas sus cosas dentro de la pensión. Uno de los asistentes de este rito salió detrás de ella y le gritó: «Vuelve, todo está bien», pero ella siguió corriendo y no regresó nunca más. Cuando la madre y el hijo vuelven a Cullen, su familia fue a buscarla al bus. El protagonista, que es el hijo que cuenta la historia, recuerda haber visto a su mamá completamente pálido y a su hermano menor con una marca en la cara parecida a la que le dejaría un palmazo. El niño lloraba y ella apenas podía explicar lo ocurrido. Cuando finalmente se tranquilizó, llevó a su esposo a un lado y le contó todo. El padre se enojó bastante, aunque también estaba un poco escéptico, y se dispuso a recuperar las cosas que su esposa había dejado en aquella pensión y también averiguar qué había ocurrido realmente. Así que al día siguiente viajó a Punta Arenas y regresó a la pensión donde se había alojado su esposa. La dueña de la pensión lo recibió con la misma amabilidad de siempre, le ofreció café y le aseguró que su esposa había sufrido una crisis de pánico y que había salido corriendo sin explicar el por qué. El hombre no le contó lo que su mujer decía haber presenciado. Como todavía no estaba convencido, tomó una decisión que hasta hoy suena bastante arriesgada. Se quedó a dormir esa misma noche en ese mismo lugar. En esa noche, el padre escuchó ruidos prácticamente toda la madrugada y no pudo dormir. Cerca de las 5 de la mañana salió para ir al baño y al pasar junto al living vio que había una reunión. Según él, entre los asistentes había personas conocidas de Punta Arenas, un sacerdote, algunos políticos de la época e incluso un hombre que, de acuerdo con su recuerdo, habría llegado a ser intendente. No entregó nombres y no existen antecedentes que permitan confirmar las identidades, así que este punto debe entenderse únicamente como parte de su testimonio. Punta Arenas tampoco era una ciudad tan grande y mucha gente se conocía, aunque fuera solamente de vista. De hecho, al salir del baño, el padre se encontró de frente con uno de los participantes y el hombre lo saludó con total normalidad. No lo amenazó ni le preguntó qué estaba haciendo. Simplemente lo saludó como si aquella reunión no tuviera nada extraño. El padre volvió a la pieza y se quedó viendo televisión hasta que amaneció. Cuando llegó la hora de levantarse, pasó por el living y encontró varias velas todavía encendidas. Como no había nadie, entró a apagarlas. Sobre la mesa vio una hoja escrita completamente al revés. No intentó leerla ni tampoco buscar un espejo para descifrarla. La dejó ahí.
apagó las velas, recuperó las pertenencias de su familia y abandonó la pensión. Después de esa experiencia, decidieron pagar un poco más y alojarse en hoteles económicos de la zona cada vez que tuvieran que viajar a Punta Arenas. Nunca regresaron a esa casa y durante bastante tiempo nadie volvió a mencionar lo sucedido. Pero la historia no terminó ahí. Tiempo después los padres habrían leído el diario regional La Prensa Austral, una serie de noticias sobre suicidios ocurridos durante aquella época, principalmente entre las personas jóvenes. De acuerdo con lo que recuerda la familia, en algunos de los casos aparecieron cartas escritas al revés, que solamente podían leerse utilizando un espejo. Al enterarse, los padres recordaron inmediatamente la hoja que el hombre había encontrado sobre la mesa de la mansión. Los dos se pusieron a llorar, pensando en el peligro al que habían estado expuestos. Ahora, es importante decirlo claramente, no contamos con estas publicaciones ni con el documentos judiciales que relacionen los suicidios con la pensión, pero tampoco sabemos si realmente los casos tenían cartas escritas al revés. Ese vínculo corresponde a la interpretación que hizo la familia después de lo que había vivido. El padre aseguró durante años que recordaba algunos de los rostros que había visto en aquella reunión, pero jamás quiso entregar los nombres. Cada vez que alguien intentaba hablar del tema, su respuesta era prácticamente la misma, que no se iba a meter en esas cosas, que todo ya había pasado y que no quería que se volviera a conversar del tema. Con el tiempo, la familia supo que la anciana que administraba la pensión había muerto. Del hijo y la nuera nunca más volvieron a saber nada. La casa, según el relato, seguía ubicada en Avenida Colón, llegando a la Costanera y casi al frente del monumento de Arturo Prat, y no sabían si había sido vendida o si alguien más vivía allí o estaba abandonada. Pero la última vez que la vieron o que pasaron frente a ella se encontraba muy deteriorada. Entonces, ¿realmente existió una secta en esta pensión de Punta Arenas? No se puede asegurar. Esta historia se construye a partir de los recuerdos de la familia, de lo que una madre dijo haber visto y de lo que un padre encontró durante una madrugada. Hay detalles que pudieron cambiar con el paso de los años y no existen nombres, direcciones exactas ni expedientes que permitan comprobarlo todo. Pero también hay algo que resulta difícil de ignorar. Una mujer abandonó sus compras y escapó junto a su hijo. Un hombre regresó creyendo que encontraría una explicación racional y después de pasar una sola noche en la casa, decidió no volver jamás. Y toda la familia convirtió este tema en un tema que estaba prohibido y que se prohibió durante décadas. Quizás nunca sepamos qué ocurrió realmente en aquella pensión. Puede que fueran reuniones esotéricas privadas, puede que el miedo hiciera que algunas cosas parecieran todavía más siniestras, o puede que esa familia efectivamente se haya encontrado con algo que no debía haber. Lo único seguro es que el recuerdo quedó allí, en una habitación del segundo piso, en un libro negro con un carnero en la portada y en una hoja escrita al revés y las palabras de un niño de 3 años que gritaba desesperado: "Suéltame, Fran". Y esa fue la historia, queridos amigos y amigas, de una eventual secta que se encontraría en Punta Arenas. Y bueno, esta historia a mí me causó cuando la leí por primera vez, me causó mucho curiosidad y mucho misticismo, porque el relato menciona que habían en estas sectas personajes de connotación pública, es decir, nombra a un político y también nombra a un sacerdote, me parece. También, bueno, años después me hizo también sentido con la desaparición del niño Jarex, que también fue en Punta Arena. Bueno, que esa es otra historia porque ahí sucedieron otras cosas, hay un cura metido por ahí, un suicidio, pero también ese caso es muy escabroso porque terminó muy mal.
Incluso el año pasado o este año, estoy hablando del 2025-2026, se dio por finalizado el caso Jarex y nunca pudieron encontrar al culpable, porque el, el mayor sospechoso, que era que era un cura, no voy a dar mucho detalle porque bueno, ese daría para otro capítulo, se suicidó. Entonces, bueno, también comentaban que en estas sectas y en estas cofradías misteriosas, sobre todo en el sur del mundo, que se da mucho para estas cosas. O sea, esa zona es especialmente misteriosa por todo lo que conlleva, toda la mitología que tiene, eh, todo el misticismo. Tiene construcciones también bastante antiguas, coloniales. Está la figura de Sarah Brown. Bueno, hay un sinfín de cosas que hacen como el caldo de cultivo para que sucedan estas cosas y sucedan estas cofradías secretas, ocultistas, satánicas, no sé cómo quieran llamarle. Y también el caso de los suicidios, también me recordé a los suicidios que ocurrieron, a los 12 suicidios que ocurrieron en Aysén. Que eso, bueno, también después creo que se supo por qué fue, pero también tenía algo como de ocultismo, que eran sectarios, narcotraficantes, bueno, tráfico de armas por ahí. No, ese capítulo también da para otra, perdón, esa historia también da para otro capítulo. Pero bueno, en fin, esta historia la tenía, bueno, como ya les dije, guardada hace bastante tiempo. No tengo el nombre de quien escribió, porque yo solamente la copié de un lado de internet. Y eso, queridos amigos y amigas, espero les haya gustado, les haya entretenido. Un poco extensa, sí, pero vale la pena también escucharla. Y como ustedes ya saben, bueno, este podcast ustedes lo pueden escuchar eh, estudiando, haciendo las tareas, cocinando, haciendo el aseo. Entonces, bueno, espero le haya servido de compañía. Así que eso sería por el capítulo de hoy. Me despido hasta la próxima. Adiós.